Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bien fría, 2 grados de temperatura a esta hora en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas y cómo viene en esta jornada. La máxima va a subir a 11 grados, -1 la mínima prevista para hoy para el área metropolitana. Hubo departamentos que estaban a -5 grados, así que bueno, no es consuelo, pero por lo menos un respiro para Montevideo. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana jueves 3 de julio? La mínima va a ser de 0 grados, la máxima de 14. No se prevén precipitaciones para Montevideo. Y bueno, parece que el viernes repunta 5 y 16 grados las temperaturas extremas previstas para Montevideo y el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho de ello tiene que ver con lo que ha pasado y va a pasar en el Parlamento, porque ayer el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, defendió las acciones del gobierno ante la alerta de color rojo para las personas que viven a la intemperie. A la salida de la comparecencia en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, donde también concurrieron sus pares del Senado, Sibila habló de que a pesar de las diferencias hubo una mirada compartida respecto al tono constructivo que se utilizó en esta comparecencia. Desde la oposición, la diputada Fernanda Ausper del Partido Nacional dijo que el MIDES es responsable y que reaccionó tarde a esta situación. También sobre este tema vinculado, el gobierno abrió un 5.º centro de evacuación a las personas en situación de calle. Está ubicado en el ex aeropuerto internacional de Carrasco. Inicialmente tiene 60 plazas, se puede ampliar, según confirmó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Esta mañana, bueno, va a estar muy agitada lo que tiene que ver el Senado de la República, la Cámara Alta, porque comenzará a sesionar para discutir el proyecto de ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. La votación ya se ha postergado 2 veces en la Cámara Alta por falta de acuerdo en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, pero el proyecto deberá volver a diputados para su ratificación en la tercera Cámara, que le llaman. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, ayer participó de la apertura de la sesión de Consejo del Grupo de Universidades de Montevideo, que se hizo en la Sala Mayolo de la Universidad de la República. Allí habló de varios temas que tienen que ver con las amenazas que enfrentan las universidades públicas, pero también dijo que se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, que había estado paralizado durante los últimos 5 años, así lo dijo el ministro de Educación y Cultura. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a hablar de la nueva reglamentación de la Ley de Medios, que en el mes de abril había sido suspendida, la que fue aprobada en los últimos días del gobierno de la calle Pou. Y bueno, ahora hay una nueva reglamentación para saber en qué consiste, qué es lo que va a ajustar, porque no se puede cambiar la ley de medios, por lo menos no la que está aprobada en este momento. Bueno, vamos a estar hablando con el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Allí con el sol tímido saliendo sobre la capital, les decimos algunos cortes que están programados. Francisco Vidal desde Federico Abadía hasta Juan María Pérez. El corte se extenderá hasta el 4 de julio por trabajos de OCE. Mantua desde Andrés Puyol hasta Otero. El corte también será hasta el 4 de julio por trabajos de saneamiento. Rocha desde Amézaga hasta Martín García. Un corte que se va a extender hasta el 21 de julio por trabajos de saneamiento.
Y comenzando el desarrollo informativo, les decimos que hay mucho trabajo en el Parlamento, sobre todo en la Cámara Alta, donde el plenario va a comenzar a discutir a partir de las 9 de la mañana el proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios. Hasta última hora de este martes se produjo una negociación entre los senadores y diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente por la reforma de la Caja. Tras las reuniones, la oposición mantiene diferencias con lo que propone el Frente Amplio, pese a que la nueva propuesta que el gobierno presentó en las últimas horas reduce las cargas previstas originalmente para activos y pasivos. Este último planteo del oficialismo establece un escenario de 3 franjas. Los jubilados que ganan hasta 39.456 pesos no pagarán ningún impuesto adicional, mientras que los pasivos que cobran entre 39.456 y 65.760 pesos pagarán un gravamen de 2%. Aquellos que superen los 65.000 pesos contribuirán con 6,5%. Esto con lo que tiene que ver con los pasivos. Además, existe una diferencia progresiva de los aportes de los activos y la inclusión de usuarios que están en la década de los 50. La votación de la reforma de la Cámara de Senadores ya se postergó 2 veces, donde el oficialismo tiene mayoría, pero el proyecto deberá volver a diputados para su ratificación. Recordemos, además, que las autoridades de la Caja de Profesionales dicen que, que ya empezaron a pagar en 2 veces porque se están quedando sin recursos para afrontar sus obligaciones. Otra cosa que pasó en el Parlamento, pero esto fue ayer, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, donde participaron también sus pares de la comisión respectiva del Senado. Sibila defendió la actuación del gobierno ante la alerta roja de las personas que viven a la intemperie, las líneas de trabajo, y también habló sobre las muertes, las 6 muertes de personas que fallecieron a la intemperie. Sibila destacó el tono constructivo de la instancia parlamentaria pese a las diferencias de enfoque. En el día de ayer, en los centros del Ministerio de Desarrollo Social exclusivamente, hubo más de 2.100 personas, hubo casi 2.200 personas en situación de calle que pernoctaron. Me refiero exclusivamente a centros nocturnos y de contingencia del Ministerio de Desarrollo Social. Esto da cuenta de la enorme ampliación de plazas que hemos hecho desde que asumimos. El punto de mayor cantidad de personas pernoctando en centros nocturnos y de contingencia el año pasado equivale a 1.605 plazas. Y hoy estamos en 2.300, porque además quedaron plazas disponibles dentro del sistema del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es producto de un esfuerzo continuado que se viene haciendo, a lo que se le suma también el trabajo que se ha hecho durante la alerta roja, los centros evacuados. Al día de hoy comentábamos que hay más de 2.800 personas abarcadas por el sistema de respuesta entre los 2.187 del Ministerio de Desarrollo Social y las personas que están en centros evacuados del SINAE, que es un sistema del que estamos obviamente trabajando en conjunto. Decir también que durante el plan invierno que estamos desarrollando, que es el plan invierno más grande que se haya hecho, esto tiene que ver con la magnitud del problema, no es algo que digamos como un mérito de la administración, también hemos logrado mejorar la eficacia de los equipos de calle en lo que refiere a la cantidad de visitas realizadas. La diputada del Partido Nacional, Fernanda Ausper, también cuestionó la respuesta tardía del gobierno ante la situación de las personas en la intemperie y sobre todo la muerte. Se refirió a una persona que murió en Parque Olimar. Ausper fue directora además de Protección Social del MIDES en la administración anterior y fue la legisladora que convocó a comisión al ministro Gonzalo Sibila. El gobierno debe reconocer que la verdadera alerta roja fue el fallecimiento de personas en situación de calle y no la alerta meteorológica. Todas las medidas tomadas con posterioridad, que el ministro detalló con mucha precisión, fueron a partir de esta situación en el que el SINAE y el gobierno tomaron la acción de las medidas. Y nosotros entendemos que la atención de las personas en situación de calle es competencia del MIDES. Por supuesto que es deseable, y así hemos trabajado
también en el pasado, y deseable y necesario la coordinación con distintos actores, con los distintos organismos, con los distintos ministerios, incluso con la sociedad civil organizada, que juega un papel muy importante en todo esto, pero no podemos desconocer que la potestad del trabajo sobre las personas en situación de calle, la competencia es del Ministerio de Desarrollo Social. El MIDES era quien debía hacerse cargo y no el SINAE, por lo tanto, entendemos que el MIDES reaccionó tarde. El gobierno abrió un nuevo centro de evacuación para personas en situación de calle con 60 plazas en el viejo Aeropuerto Internacional de Carrasco. El director nacional de Protección Social, Daniel Gerard, se refirió al plan de contingencia que lleva adelante el gobierno y dijo que el fin del despliegue lo va a definir el Sistema Nacional de Emergencias. A las capacidades propias del Ministerio se le añadieron más de 1000 cupos ya de plan invierno, tanto en Montevideo como en el interior. Se le añadieron servicios de captación, estas camionetas que responden al 0800 y al 092, los avisos de la ciudadanía, y ahora además se le añaden nuevas capacidades, tanto de captación como de los centros de evacuación, para, bueno, realmente ir hacia que nadie quede durmiendo en la calle. En la noche de ayer durmieron en los centros nocturnos del Ministerio 2.187 personas. Además se añaden las 600 personas que están durmiendo en los centros de evacuación. De estas 600, cerca de la mitad no estaban solicitando cupo en los centros del MIDES. Eso tiene que ver con que el frío aprieta, sin duda, tiene que ver con el enorme despliegue que a través de esta alerta roja estamos logrando generar con móviles de diferentes instituciones del Estado que salen de esta misma dirección y también con la colaboración del Ministerio del Interior. Este enorme despliegue está logrando llegar a gente que no estábamos llegando. Y eso es algo muy bueno porque nos ayuda a proyectar, también a hacer traslados a lugares más adecuados. En los centros de evacuación a veces hay personas con serios problemas de salud, van al hospital. Mujeres embarazadas, buscamos otros dispositivos para mayores cuidados. Personas ancianas, otro tipo de centros también del Ministerio. Bueno, estamos llegando a otros sectores que no se estaban llegando, eso es muy bueno y tenemos un compromiso como gobierno de sostenerlo más allá de la alerta roja. Por su parte, la presidenta en ejercicio de nuestro país, Carolina Cose, también habló sobre esta problemática y de los esfuerzos del gobierno para atender a las personas en situación de calle. Primero creo que ha sido un esfuerzo muy importante, que finalmente se logró trabajar en equipo y yo eso lo felicito verdaderamente. ¿Faltaba eso? Sí, faltaba eso. Sí, faltaba eso. Verdaderamente. ¿Qué? ¿Pero es un cuestionamiento? ¿Es un cuestionamiento a la interna del gobierno eso? No. Faltaba eso en el periodo anterior. Verdaderamente creo que hay que trabajar en equipo. Creo que la clave de todas las soluciones están siempre en la cooperación y esto no lo estoy diciendo con ingenuidad, lo estoy diciendo conociendo lo que es trabajar sobre la realidad y me parece que estén trabajando, cooperando el Ministerio del Interior, cooperando de verdad, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, con un objetivo común, porque la calle no es un lugar para vivir. Nadie merece vivir en la calle. La oposición dice que se llegó tarde en la atención. Cuando fui intendenta de Montevideo, le ofrecimos a varias instituciones del gobierno cooperar en este caso. Esto no es competencia de la intendencia, ¿verdad? Cooperar y propusimos que se aumentaran los equipos y demás y no obtuvimos respuesta. Entonces yo creo que más que empezar a echarse las culpas para allá y para acá, lo que es importante es lo que estamos aprendiendo como uruguayos en este momento. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que se han tomado acciones imprescindibles para atender a miles de personas que se encuentran viviendo a la intemperie ante esta ola de frío polar. Subrayó que el desafío es mucho más profundo y ya se debe pensar en el fin del invierno. ¿Qué medidas se van a tomar? El gobierno tomó
una serie de medidas nuevas complementarias, imprescindibles, porque por los números que he visto y por lo que han mostrado ustedes, los de la prensa, hay muchísima más cantidad de gente cobijada. Ahora, eso es fundamental, pero también el desafío es mucho más hondo, es cómo hacemos para que esa gente no retorne a la calle y poder sacar a esa gente, encaminar. Eso es muy difícil, hay que reconstruir vidas, hay que capacitar, hay gente muy atravesada por problemas mentales, de droga, otro tipo de cosas. Hay gente que ha perdido todos los vínculos sociales, hay gente muy sola allí. Entonces, yo creo que ahora esto nos está mostrando una foto, la foto del invierno. Pero, ojo, en el verano el problema sigue estando. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, dijo que la atención a personas en situación de calle será una prioridad y además que anunció que se va a mantener el apoyo a las ollas populares como se viene haciendo en Montevideo desde el año 2020. Mientras lamentablemente sean necesarias las ollas, sin duda que la Intendencia va a estar apoyando el trabajo de algo que estamos hablando de un plato de comida para gente que no tiene que comer. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado, esa política va a continuar y obviamente vamos a tener desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Departamental políticas que apunten a que la olla no sea una necesidad, sino que haya ámbitos institucionales que contribuyan primero que la gente pueda tener sus propios ingresos, su propia salida de vida, ¿verdad? Y también ámbitos institucionales donde se resuelvan estas cosas tan básicas, tan elementales para la gente. Mario Vergara realizó estas declaraciones en el acto de proclamación de las autoridades departamentales y municipales electas el pasado 11 de mayo. En la ceremonia que se realizó en la Intendencia de Montevideo, la Junta Electoral entregó certificados a intendente, ediles y edilas, alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas. Vergara destacó el trabajo de la transición y dijo que el equipo está pronto para asumir tareas el próximo 10 de julio, tras la ceremonia de asunción. El ministro de Educación y Cultura dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria en el país y anunció la universidad pública y anunció que luego de 5 años de paralización se va a retomar el trabajo del Instituto de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. En la sesión del Consejo de Rectores y Rectoras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo que se desarrolló en la UDELAR, Maía señaló las amenazas que enfrentan en América Latina las universidades públicas. Las universidades públicas en Latinoamérica. Bueno, las universidades públicas de la región y quizá del mundo están sujetas a enormes amenazas y desafíos. Las amenazas provienen del intento de sujetar las políticas universitarias a las necesidades exclusivas y posibilidades de un mercado. Las necesidades porque se pretende que las universidades aporten únicamente en aquello que pueda ser rentable o lo que tenga una devolución económicamente inmediata. Pero también sometidas, como en todos lados, a prioridades presupuestales. Algunas universidades se encuentran amenazadas por la asfixia presupuestal, lo que repercute en la producción de conocimiento y en la formación de estudiantes en las más diversas áreas. Por otra parte, existe la amenaza de que los recursos públicos fortalezcan propuestas privadas en lugar de fortalecer las propuestas estatales. Maía planteó la necesidad de ampliar el acceso a miles de estudiantes de todos los sectores a la formación terciaria como forma de democratizar el conocimiento, al tiempo que anunció cambios en la materia en Uruguay. En Uruguay, consideramos a la educación como un derecho humano. En ese marco nos proponemos consolidar la educación terciaria pública, crear una nueva universidad de la educación con autonomía y cogobierno. Para proponer la calidad, estamos instalando, luego de 5 años de parálisis, el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, donde la universidad está aportando cuadros, experiencia y conocimiento.
El rector de la Universidad interino, Álvaro Mombrú, destacó la importancia de participar en esta red de Grupo de Montevideo de universidades y su potencial para las instituciones de nuestro país. El jerarca recordó que este grupo se creó bajo el impulso del ex rector de la universidad, Jorge Brovetto. En este caso tiene lugar en Uruguay, pero se va rotando, en donde en forma presencial rectores y rectoras de universidades públicas de la región nos reunimos para discutir una agenda muy variada. Entre otras, por ejemplo, hoy se va a plantear el ingreso de una nueva universidad, y no solo una nueva universidad, también un nuevo país. De Colombia, la Universidad Nacional de Colombia puede ser la número 51 en ingresar a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Recordar que esto comenzó en el año 91 con 8 universidades de 4 países, con lo cual se puede ver claramente el crecimiento, la importancia que tiene esta red y el valor que tiene a nivel nacional para los distintos países y para las universidades que participan. Precisamente, ¿cuál es ese valor y de alguna manera cómo está inmerso Uruguay? Si Uruguay está inmerso desde el comienzo, recordar que de allí el nombre Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con el impulso del por entonces rector profesor Jorge Brovetto y de otros rectores de la región. Y Uruguay y los demás países realizan, por ejemplo, intercambios. Hay un programa que se llama Escala, en donde se da la movilidad de estudiantes de posgrado, docentes, a nivel de lo que son las distintas universidades de la región. Se promueve la presentación de proyectos. En el día de hoy, por ejemplo, estamos tratando proyectos de CAPES de Brasil, en donde se realizan consorcios, universidades de la región, todas presentando en distintas temáticas, en donde tienen afinidad y pueden hacer complementariedad. El Consejo de Educación Técnico Profesional, la ExUTU, firmó un convenio con la Universidad Tecnológica de Argentina y con 2 universidades brasileñas, la Universidad Federal de Río Grande do Sur y Universidad Federal de Pelotas. Esta acción permitirá que la población uruguaya de frontera pueda acceder a estos centros de estudio y además forma parte de las políticas de educación técnico profesional destinadas a los departamentos fronterizos, según destacan las autoridades. Nuestros estudiantes muchas veces tienen que venir a Montevideo, ¿no?, a hacer otras propuestas y otros emigran sin tener las certificaciones. Hoy con estos convenios comenzamos un proceso de pensar nuevas propuestas educativas, nuevos convenios que van a habilitar a estudiantes que terminen educación media, sea de la orientación que fuera, de UTU o de secundaria, tener la posibilidad de cursar propuestas terciarias en educación tecnológica en estos países. Habló de esos 8 polos que se van a instalar. ¿Tienen una fecha más o menos aproximada o es un proyecto del que van a empezar a trabajar? Ya tenemos 16 polos de educación tecnológica. Esos ellos están en la frontera. Ya están ubicados, algunos se llaman polos, otros IAE. Prontamente todos van a ser con la denominación de polos de educación tecnológica. Eso implica poder trabajar la extensión, todo lo que tiene que ver con la formación terciaria. Hay alguna propuesta de media también. La propuesta de UTU es trabajar con los directores de campus, con los referentes, con las inspecciones en estas propuestas educativas terciarias. Ya hay un equipo de educación técnica terciaria trabajando fuertemente. Ahí ya hay una propuesta con IPSUL que venimos ya hace mucho tiempo avanzando y esto nos permite ir cubriendo todos los puntos de frontera. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que para el gobierno la infancia es prioridad, pero eso también abarca a la educación justamente para cortar el círculo vicioso de la pobreza. Consultada sobre si será posible incluir en el presupuesto los recursos para atender esta prioridad, Topolansky dijo que el ministro de Economía, Gabriel Odone, no es necio, es muy inteligente y conoce la importancia del conocimiento y de la educación. El presupuesto es que siempre es una frazada corta, siempre, porque las necesidades además siempre crecen, aparecen nuevas necesidades. Entonces, siempre está el dilema, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos una prioridad que es la infancia. El quintil más pobre del país es la infancia. Y eso es algo muy duro y tiene que ver con la educación. Porque esos niños que están allí tienen su familia, su madre. Nosotros tenemos que sacar al núcleo familiar, no solo es el trabajo y la vivienda. Si esa madre
no tuvo oportunidad porque también nació en las mismas circunstancias que su hijo. Y es la primer maestra que tenemos en la vida, porque la cultura se transmite a través de las mujeres, los primeros pasos por lo menos. A ella la tenemos que capacitar junto con el niño para cortar el círculo perverso. Entonces, si miramos la educación desde ese ángulo, yo creo que va a estar allí metido un punto importante. Después la educación tiene 1000 ramificaciones. La presencia de O'Donnell como ministro de Economía, ¿será un ministro de Economía que atienda esa demanda o será más restrictivo? No, O'Donnell no es necio. Al contrario, es un hombre muy inteligente. Topolansky dijo que no es bueno que ya se empiece la campaña electoral, en alusión a la posibilidad de volver a ser candidato que planteó Luis Lacalle Pou el pasado sábado en la convención del Partido Nacional. El uruguayo termina la elección y al otro día ya está. Eso es parte del ADN, me parece. Pero eso no es bueno porque nosotros tenemos ahora tenemos que construir en una circunstancia nueva que no es solo para el Frente Amplio, es para el país. Porque hubiera sido cualquiera el resultado del balotaje, la circunstancia era exactamente la misma. Era exactamente la misma. Y todo el mundo hubiera tenido que construir desde una realidad nueva. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, indicó que ya recibió el informe de la intervención del CASMU y aseguró estar muy preocupada por los datos sobre la situación financiera de la institución médica. Si bien aclaró que la evaluación del documento aún no terminó, entrevistada por la diaria Radio, adelantó que el gobierno seguramente extienda la intervención y no descartó medidas adicionales. El informe está acá, lo tenemos ahí analizando desde el lunes hasta acá. Es una institución que tiene dificultades en la gobernanza, en la gestión, en los indicadores económicos financieros importantes. Entonces estamos realmente muy atentos y muy preocupados por la situación, a ver qué indicadores tiene, si ha mejorado o no la situación financiera. Vemos indicadores que la rentabilidad no ha mejorado, así que le estamos dando un seguimiento, te diría diario, así que yo todavía no voy a anunciar. Sí, lo más probable es que continúe la intervención. Todavía las características de la intervención es una decisión a tomar desde el más alto nivel político, entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Presidente de la República, el secretario y prosecretario de Presidencia, pero sí nos interesa, y dejar en claro, que es la tercera institución más grande del país, en la cual tiene que seguir siendo viable, y veremos qué decisiones tomamos para que esa institución tenga el mejor modelo de gobernanza, la reestructura que sí responda a una institución de tal magnitud y no tengamos estos indicadores que realmente preocupan con la breve leída que tenemos del informe final de ayer. La situación de CASMU será uno de los temas que la ministra abordará este miércoles desde las 12 en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, a la que fue convocada por el diputado nacionalista y ex subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional lanzó una nueva convocatoria para proyectos inclusivos de alcance nacional para mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad, con propuestas integrales financiadas por el organismo. Tras la convocatoria a entidades capacitadoras, luego se va a convocar a personas entre 18 y 60 años para que puedan acceder a un empleo. Es difícil encontrar trabajo para un desocupado, a veces en total condiciones, perfecto para el trabajo. Con una persona cuando tienen discapacidad se le cierran bastante más las puertas o se le cuesta más, es más cuesta arriba para poder encontrar empleo. Por eso este proyecto le otorga unas herramientas para nosotros muy importantes que han venido mejorando, que han habido en gobiernos anteriores otros proyectos de similares características y que cada uno de ellos a corregir más, mejorar, dar más oportunidades, que es lo que estábamos demandando nosotros.
pero todavía está lejos de ser lo que necesitamos. Estamos hablando, según el último censo, datos que nosotros recogíamos, hay más de 250.000 personas con distintos tipos de discapacidad, que se declaran con discapacidad. Y apenas son unos centenares, llegan a un par de miles de trabajadores que han accedido a un puesto de trabajo digno, con condiciones decorosas. Nos falta muchísimo, esto es un instrumento, una herramienta. El aporte que hace el Instituto de Formación Profesional junto con el MIDE, con el Sistema Nacional también de Cuidados, para nosotros es muy importante, y el propio Ministerio de Trabajo trabajando junto con ellos. ¿Se pueden acelerar los procesos, los mecanismos para que se cumpla con la cuota estipulada en los organismos? Acá hay leyes tanto para los públicos como para los privados que efectivamente nos conmina a que el 4% de las vacantes que se generen esté dedicado para personas con discapacidad. Eso no se cumple, pero empieza por no cumplirse en el mismo estado. Solamente 5 o 6 organismos habían llegado a ese tope del periodo anterior, pero algunos están muy lejos, otros no toman ni siquiera uno. Entonces, bueno, hay que corregir. La Intendencia de Montevideo y ADEON condenaron el ataque con un hacha que recibió un trabajador municipal que realizaba tareas el lunes, tareas de vaciado de contenedores en la esquina de Ernesto Pintos y Aparicio Saravia, allí en el barrio Jardines del Hipódromo. La Intendencia informó que ya se realizaron las denuncias correspondientes y el sindicato exigió acciones que ofrezcan garantías a todos los trabajadores y trabajadoras para brindar los servicios que la población de Montevideo necesita. Según informó la Intendencia de Montevideo, en momentos en que el equipo de trabajadores realizaba la tarea de vaciar un contenedor, un vecino se acercó al camión en un vehículo, golpeó la puerta con un hacha hacia el interior de la cabina, provocando daños y luego rompió el vidrio de la puerta del conductor, arrojando el hacha hacia el interior de la cabina. Como consecuencia, el chofer sufrió varias lesiones. En un comunicado de la comuna capitalina dice que se vienen reiterando agresiones a los equipos de trabajo de la División Limpieza y Gestión de Residuos, pero se aclara que en este caso el nivel de violencia fue inusitado. La Intendencia informa también que se realizaron todas las denuncias policiales correspondientes y se brindó atención al trabajador. Por su parte, ADEOM también emitió un comunicado rechazando esta situación y agrega que el trabajador recibió una amenaza de muerte. El gremio de los municipales exige una acción real en referencia a las garantías para poder desempeñar la labor y brindar servicios a la ciudadanía. Ahora la información surge desde exteriores de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? Sí, estamos en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social porque el sindicato continúa reclamando lo que respecta a los atrasos en más de 58.000 expedientes a nivel del Banco de Previsión Social, sobre lo cual las autoridades ya están tomando medidas. Para hablar sobre el posicionamiento que tiene este sindicato, estamos con una de sus referentes, Karina Sosa. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué hay tantos retrasos en expedientes y qué tipo de solicitudes de trámite son estas? Bueno, el retraso se debe principalmente a un modelo de gestión que se instaló en el año 2021 de forma específica por fuera de la estructura del banco, en el cual se empezaron a recibir muchísimas solicitudes para tratar de mostrarle a la población que se atendía a mucha gente, pero en consecuencia no se resolvían los problemas. No era como antes, que una persona venía a hacer una solicitud, se la atendía en el momento y probablemente en el día se iba con una solución de su problema. Eso generó el atraso porque se disoció la recepción del trámite de la solución del problema y se capacitaron personas para atender por detrás lo que no se atendía en forma presencial. A eso se le agrega que de 2015 la no reposición de vacantes agravó la cantidad de funcionarios disponibles para la atención y en 2020 hay un recorte mucho más brutal de vacantes, lo que se ve impactado también en falta de personal. Entonces, la combinación de ambos factores hace que el banco no sea eficiente en su gestión. Estamos hablando de solicitudes de jubilaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas personas que están viendo sus trámites retrasados?
Y bueno, las personas, yo no sé cómo tienen tanta paciencia, porque habrá muchas de ellas que si no cuentan con una prestación no pueden vivir, no pueden comer, no pueden pagar la luz, el agua y medicamentos si estuvieran enfermas eventualmente, por lo cual también recibimos con buena mirada la contratación de 12 médicos para las juntas médicas, que es otro de los trámites que derivan de las jubilaciones, ya no de las comunes, sino de imposibilidad física. Entonces, se están tomando medidas, pero como dice bien el comunicado, la solución es política, es de gestión, pero también de ingreso de personal y su consecuente capacitación, porque no podemos olvidarnos que en 2023 hubo una reforma de la seguridad social que también implicó mucho impacto en lo que fueron los procesos y procedimientos a la interna del BPS y hubo que adaptarse sin capacitación expresa sobre la materia, ¿no? El BPS anunció medidas para paliar esta situación. Ustedes lo que reclamaban es que no estaban formando parte de esas discusiones. No están así. De algunas medidas nosotros estamos formando parte porque ya llevamos más de 4 bipartitas políticas en las cuales se han tomado con seriedad los temas de TCS y además creo que de alguna manera hemos sido parte de la solución porque ya teníamos identificado el diagnóstico. Lo que nosotros decimos es que se está llevando adelante un dimensionamiento de personal por algunas jerarquías de BPS que fueron parte del proceso nefasto de gestión anterior. Entonces nosotros decimos que ahí también tiene que estar nuestra voz. ¿Cuántos trabajadores estiman ustedes que deberían contratarse o de cuánto es el déficit de personal? Bueno, nosotros en 2015 éramos algo más de 4.000 funcionarios, hoy somos algo más de 3.000, o sea que 1.000 ya no tenemos, no los vamos a recuperar por la eliminación de vacantes en su totalidad. Pero sí apelamos que en el marco de un nuevo presupuesto quinquenal y al BPS ser un ente autónomo, se pueda resolver de que por lo menos las vacantes que tenemos disponibles, que son unas 500, no se eliminen, se repongan y después seguiremos conversando a lo largo del quinquenio con el directorio actual. Te agradecemos la palabra a Karina Sosa, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en el marco de este reclamo por los retrasos de más de 58.000 expedientes a nivel de BPS. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris. Este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de esta nueva reglamentación que firmó el presidente de la República, Yamandu Orsi, la reglamentación de la ley de medios, que había sido suspendida en el mes de abril, ahora, poco antes porque había sido creada poco antes de los últimos días de la administración Lacalle, y bueno, ahora está una nueva ley. Para hablar de este tema, una nueva reglamentación, me estoy atreverando ahí. Estamos recibiendo al director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí en TV Ciudad. Bien. ¿Qué problemas intenta solucionar esta reglamentación que había sido, como decía, suspendida en abril? Bueno, en primer lugar, aclarar que lo realmente complicado son algunos aspectos que están en la propia ley de medios. El decreto reglamentario de la ley de medios cumple con la función precisamente de, valga la reiteración, de reglamentar esta norma que fue aprobada en el año 2023, ¿verdad? Pero que tuvo además algunas particularidades en su aprobación, aunque tuvo un largo proceso de debate. Luego se aprobó de un día para el otro, en sesión grave y urgente, con el tratamiento en comisión de diputados en un día, con la aprobación al día siguiente, y en el Senado nuevamente la aprobación en un día sin discusión, porque si no correspondía volver al debate. En fin, tuvo aquel famoso artículo donde establecía una suerte de junta de control de los contenidos de los medios. De censura, digamos, casi. Fue compleja, fue realmente muy polémica esa norma, pero bueno, todo eso se resolvió en apenas unos días. Entonces, la ley tiene algunos problemas. ¿Y por qué no optaron por hacer una nueva ley? Bueno, nosotros no podemos ignorar la realidad parlamentaria que tiene nuestro país, donde el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y no tiene mayoría tampoco en la Asamblea General, de forma tal que eso requerirá negociaciones que ya escapan del ámbito del Poder Ejecutivo y corresponden más bien a los parlamentarios.
ese debate parlamentario, imaginamos que en algún momento se producirá, pero en este momento a nosotros nos toca cumplir con la ley y por lo tanto reglamentarla. Y en el reglamento que se había aprobado en los últimos días del gobierno de la calle Pou, el decreto que se aprobó tenía algunas dificultades, tenía algunos artículos que excedían los cometidos que estaban planteados en la propia ley, algunos contenidos que generaban niveles de confusión y discrecionalidad, y algunos elementos que nosotros entendíamos que le restaban la necesaria transparencia a la reglamentación de la ley. Entonces, una de las primeras cosas que se quiso resolver, o sea, mejor dicho, entre las cosas que se quisieron resolver, una que está planteada al principio de la norma, es un mecanismo de regularización para transferencias no comunicadas al Poder Ejecutivo. Eso no estaba en la ley, no estaba previsto en la ley, y ese mecanismo además pretende regularizar o pretendía regularizar un mecanismo que está considerado dentro de la ley como una falta muy grave, que incluso ameritaría la revocación de un servicio de comunicación y por lo tanto no correspondía en un artículo de un decreto incorporar un mecanismo que simplemente los regularizaba haciendo borrón y cuenta nueva como aquí no ha pasado nada. Por otro lado, se establecen mecanismos de transparencia vinculados a la titularidad de los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. En el decreto anterior se preveía que alcanzaba con presentar el acta constitutiva de una empresa para identificar a sus titulares y todos sabemos que una empresa se constituye en un momento, pero luego se venden, se compran acciones, ingresan titulares, etcétera, y lo que correspondía entonces era identificar a los actuales titulares y no a los que se conformaron en el momento de la constitución de la empresa propiamente dicha. Eso de alguna manera limita esa posibilidad de extranjerización, ¿no? Porque según leí, creo que fue el artículo 4, era que bueno, por lo menos tenían que presentar todo, de dónde, si tenían domicilio constituido y tal. Se pretendió quitarle opacidad a este procedimiento y darle la mayor transparencia posible. No se pueden hacer transferencias de servicio de comunicación audiovisual sin conocimiento de la administración, eso es, sin conocimiento y sin autorización de la administración, y por lo tanto entonces no correspondía que se permitieran mecanismos que le daban opacidad al procedimiento. En el mismo sentido se indicó precisamente qué se entiende por coordinación de operaciones. Una de las situaciones que se han dado en nuestro país es la concentración de servicios de comunicación audiovisual donde hay transferencias no informadas, donde no se solicita autorización y bajo la figura de la coordinación de transmisiones simplemente hay 4, 5 o 6 medios de comunicación que operan en el mismo local, con la misma administración, con el mismo personal, con las mismas antenas, etc. Entonces acá se indica que la coordinación de transmisiones se entiende exclusivamente por las infraestructuras destinadas a las transmisiones, particularmente las torres en las que se colocan los sistemas radiantes. Claro. Al indicar qué se entiende por coordinación de transmisiones, queda claro que todo lo otro no se considera coordinación de transmisiones o de emisiones o de operaciones. ¿Qué pasa con la participación, que fue una de las cuestiones más criticadas por el Frente Amplio en la oposición, que la ley elimina las comisiones honorarias de asesoras, ¿no? Para los servicios de comunicación audiovisual y nuevas licencias, pero acá por lo que vi en la reglamentación se abre una puerta cuando se tiene que presentar un nuevo proyecto. Sí, efectivamente. Una de las cosas que por cierto estaba planteada en el decreto anterior y que se mantuvo en es la presencia de las consultas públicas, un mecanismo que se había establecido en la ley 19.307, que en la ley 20.383 no estaba planteado, pero que tampoco está prohibido, y que establece un mecanismo que le permite a la administración convocar a consultas públicas cuando se va a hacer una transferencia o cuando se va a solicitar, se va a hacer un llamado para la instalación de un servicio de comunicación audiovisual. Ese es un mecanismo que nosotros entendemos que es muy importante, buscaremos profundizar los mecanismos de participación de acuerdo a lo que la ley
nos permite. ¿Y por dónde irían esos mecanismos de profundizar la participación? Estamos estudiándolos, porque una de las cosas que nosotros entendemos es que la relación con las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, con las personas preocupadas por los derechos de las infancias y adolescencias, con las personas que protegen a las organizaciones que protegen a las personas con discapacidad, etcétera, son voces que son necesarias que la administración tenga presente y que el sistema, todo el ecosistema que se genera alrededor de los servicios de comunicación audiovisual también tenga presente. ¿Y eso se haría con una ley o ampliar esta reglamentación? Estamos estudiando los mecanismos. Nosotros, insisto, tenemos que tener claros que no estamos en una situación hoy en la que haya mayorías automáticas para poder aprobar una ley. Esto requiere de niveles de negociación importantes. Este es uno de los temas que se debatió muchísimo en los últimos 10 años y sería poco realista señalar que lo vamos a resolver instantáneamente. Esto va a requerir importantes negociaciones en el Parlamento y bueno, dejemos que los parlamentarios tomen esa... Pero puede haber iniciativa del Poder Ejecutivo, sí, ¿no? Sí, ¿No está previsto que sea por ahí y sí por el Parlamento? No se descarta, digamos. No se descarta en lo absoluto. Sí va a haber algunas cuestiones, por ejemplo, que plantearemos, que son pequeñas correcciones que no van al fondo de la norma, como por ejemplo en algún caso se dice que se debe comunicar determinada cosa y cuando en realidad nosotros entendemos que se debe acreditar determinada cosa. Entonces, en fin, hay como pequeños mecanismos, pequeños errores, entendemos nosotros, o quizás decisiones que se adoptaron en el marco de buscar un mecanismo más preferente para los particulares, que bueno, que nosotros entendemos que lo que se debe garantizar es el acceso de la comunicación a servicios de comunicación audiovisual de calidad, de transparencia, entendiendo además que hay un rol de la comunicación audiovisual, de la comunicación social, que es lo preponderante y que entendemos entonces que los derechos de las personas no pueden estar subsumidos por las libertades de las empresas. Claro, me imagino que hay mucho más para profundizar con respecto a esta reglamentación. ¿Cuáles son los desafíos que también ahora, por primera vez como director de telecomunicaciones y en brevemente, ¿no?, tiene por delante? Esto era un escalón. Sí. ¿Cuáles, si tuviera que señalar los que siguen? Nosotros, una de las principales preocupaciones que tenemos en la Dirección de Telecomunicación, en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, es lograr una efectiva democratización del acceso a las telecomunicaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros hoy por hoy tenemos fibra óptica que llega a prácticamente todo el país, tenemos telecomunicaciones LTE que llegan a prácticamente todo el país, tenemos 5G ya en buena parte de las localidades del país, o sea, tenemos disponibilidad de los servicios, claro. Hay en todos lados. Pero nosotros entendemos que debemos garantizar efectivamente que las telecomunicaciones se conviertan en un derecho humano. Para que eso sea un derecho humano hay otros elementos que debemos garantizar. Debemos garantizar que las telecomunicaciones nos sirvan para tener una ciudadanía digital efectiva. Debemos garantizar que las telecomunicaciones nos sirvan para obtener una educación efectiva. Debemos garantizar que las telecomunicaciones nos sirvan para lograr el entretenimiento y la cultura en todos los rincones del país. Y no solo estar todo el tiempo deslizando un reel detrás de otro en una red social. Para lograr esto, bueno, hay mecanismos que nosotros podemos utilizar para promover determinado tráfico y es lo que nosotros vamos a buscar ahora realizar en conjunto además con la empresa pública de telecomunicaciones, en conjunto con la unidad reguladora de servicios de comunicación, buscaremos que el gobierno en su conjunto logre impulsar determinados derechos. La próxima hablamos de eso. Pero encantadísimo. Pablo Cini, muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer siempre, de verdad. Bien, nosotros vamos con otros temas. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que la resolución respecto a las sanciones de docentes de San José será diferente para cada caso porque hay situaciones más complejas que están en la justicia. Ayer participamos de una reunión en conjunto a la Federación Nacional de Profesores en San José,
donde se estuvo trabajando e informando qué es lo que se viene realizando con un conjunto de procesos que no se ajustaron a derecho o significaron persecución a docentes. La administración está trabajando en reparar un conjunto de situaciones que algunas son más sencillas, otras son más complejas porque también están en la justicia. Y bueno, una reunión muy productiva donde se informó tanto lo que es el trabajo junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la denuncia en OIT como este otro tipo de reparaciones. Por otro lado, Cayani se refirió al funcionamiento de los comedores escolares y el cobro de los bonos de apoyo luego de vacaciones de invierno. Esta semana hay unas 120 escuelas sede, lo que las inspecciones departamentales ubicaron escuelas en lugares donde puedan asistir niños de otras escuelas. Se está desarrollando con bastante normalidad, se ajustó y se abrió alguna propuesta nueva en algún lugar que había quedado muy descubierto, concretamente Barros Blancos, pero viene funcionando con normalidad. Y con respecto a los bonos especiales para las familias en situación de vulnerabilidad. Bueno, los bonos de apoyo para la vuelta de vacaciones se están pagando a partir de mañana con asignación familiar, a partir de 2 de julio. El 7 es la fecha de pago para quienes no cobran por asignaciones familiares en redes de pago. Está abarcando a unos 114.000 niños y niñas de jardines y escuelas públicas vulnerables del país. Esto en términos técnicos es el quintil 1 y 2. Como nadie tiene que saber el quintil de su escuela, hay un buscador por cédula en la página de primaria y en la página de la Administración Nacional de Educación Pública que indica si corresponde el bono de vuelta de vacaciones o y si corresponde cuál es la forma de pago. Y siguiendo con este tema, esta mañana va a concurrir la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria a la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes, justamente para abordar temas vinculados a la educación, como la propuesta educativa y también la libertad sindical. Les contamos otra cosa, que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ya está en la capital argentina, donde este jueves va a participar de su primera cumbre de presidentes del Mercosur con Javier Milei como anfitrión, quien además deberá pasar la conducción semestral del bloque a el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Orsi ya había estado en una instancia similar, ustedes recordarán, como presidente electo en diciembre de 2024, cuando fue invitado por el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou. El final de la gira será en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio, donde el presidente uruguayo fue invitado a participar de la cumbre presidencial de los países nucleados en los BRICS, el grupo de países con economías emergentes que impulsa un nuevo orden mundial. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 3 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.